Semana 2 del curso de trigonometría. El tema es sector circular y trapecio circular. Mi nombre es Johnny Armeño, profesor del curso. ¿Sí? Tenemos ahí la presentación. Estamos, ¿no?, en nuestra vida cotidiana, ¿no?, nos encontramos con esta figura llamada sector circular, ¿no? Vamos a tratar de representarlo, ¿no?, numéricamente y hallar su medida, ¿no? El contenido de esta clase es la definición de longitud de arco de un sector circular, área de sector circular, área de lo que llamamos trapecio circular y por último, el número de vueltas que da una rueda sobre una superficie, entre otras definiciones, ¿no?, y ejemplos. Objetivos, bueno, al finalizar, ¿no?, la sesión, lo que uno espera es que el estudiante esté en condiciones de poder identificar, ¿no?, la figura del sector circular en los ejercicios, en los problemas, la del trapecio, ¿no?, y poder, dice, articular estos conocimientos y que pueda ser capaz de poder resolver los ejercicios, ¿no?, que se le presente. Entonces, primero lo que haríamos es trazar, ¿no?, una circunferencia, o es lo que indicamos el origen, ¿no?, de la circunferencia. Entonces se trazan dos radios y entre los dos radios se determina, ¿no?, una región que ha sido sombreada, ¿sí? Esto, la línea compuesta por los radios, ¿no?, y este arco es lo que llama sector circular, ¿no? Y lo que tenemos dentro es llamado región de sector circular. ¿Está bien? Entonces, estos radios, ¿no?, forman un ángulo que mide θ en radianes. Recuerden que la medida de ángulos va a estar siempre expresada en radianes, porque si recuerdan, yo mencioné eso, ¿no?, en la clase anterior, y decía que eh, el sistema radial aparecía de una relación, de una propiedad geométrica, ¿no?, que era que había una razón, ¿no?, entre la longitud de toda una circunferencia y su radio. Y ese resultado, ¿sí?, el resultado que está aquí, es igual a 2pi, ¿no? Esto es lo que en la teoría de sistema radial se había mencionado, ¿sí? Pero si no hablamos de toda la circunferencia, sino parte de la circunferencia, lo llamaríamos sector circular desde aquí hasta aquí, ¿no?, todo esto. Entonces, si dividimos esta longitud de arco, lo dividimos entre el radio, tal como aparece aquí, el resultado vendría a ser el ángulo entre estos dos radios, o sea, el ángulo θ, que también tiene que estar expresado en radianes, ¿no? El ángulo θ, ¿no?, por ser una medida, ¿no?, positiva, ahí no está indicando la dirección por si acaso, así que se considera positivo, tiene que ser mayor que 0 para que exista el sector circular, o sea, mayor que 0, pero menor que 2θ, ¿no? Porque si fuera 2θ estaríamos hablando de toda la circunferencia, ¿no? Ya no sería sector circular, sino sería todo el círculo, ¿no? Entonces, de eso es lo que llamamos justamente arco de circunferencia, ¿no? Entonces, ahí tenemos los elementos, ¿no? Arco de circunferencia, radio y ángulo θ, ¿no? Al cual esa longitud de arco le vamos a llamar L, ¿no? Fíjate ahí. A y B, el A y el B se han movido un poco, ¿sí? Entonces, esos son los extremos del arco llamado AB, ¿no?, arco AB. Aquí está el radio, aquí está el ángulo θ en radianes, y lo que se va a cumplir es lo siguiente, ¿no? La longitud del arco y área de sector circular, ¿no? La longitud de este arco le vamos a llamar L en mayúscula, ¿ya?
en las unidades longitudinales. Esto puede estar en metros, en centímetros, en pulgadas, ¿no? ¿Está bien? Entonces es L la longitud de AB, ¿no? Este es L longitud de AB. Es L, ¿ya? Entonces, ¿qué se va a cumplir? Se va a cumplir que L, como dije hace un momento, ¿no? Si nosotros tenemos esa longitud y le dividimos entre el radio, eso nos tendría que dar el ángulo que forman estos dos radios en radianes, ¿no? Y ahora cuando uno despeja este lado, pasa a multiplicar, tendrías que L es igual a teta por R, que es justamente lo que está apareciendo aquí. Longitud de arco va a ser igual al ángulo por el radio. Y ahora, si yo quiero hallar el área de la región encerrada, ¿no? En este sector circular, esta área la vamos a llamar S, o también puede recibir la notación S de A o B. También puede ser así, ¿no? Podemos indicar de esa manera, ¿no? Aquí está O, recuerda que ahí está O, ¿no? Entonces, esto que estoy escribiendo aquí abajo sería área S, que me indica área del sector A o B, ¿sí? O simplemente S, ¿está bien? Entonces, el área del sector circular también va a estar en sus unidades cuadradas. Si la longitud del radio está en metros, aquí debe decir metros cuadrados. Si aquí la longitud del arco es centímetros, aquí debe decir la longitud del arco en centímetros cuadrados. O sea, el área, tanto el área como la longitud del arco, siempre tiene que estar en función a la unidad de longitudinal, ¿no? Ya sea del radio o de la longitud del arco. ¿Sí? ¿Y cómo se halla esa área? Lo hallamos, mira, fíjate, de esa manera. Hay hasta tres formas, ¿no? Una primera forma que dice que el área se puede hallar así, ¿no? Como un medio del ángulo que es teta por el radio al cuadrado. Esa es una forma de hallar el área, ¿no? Repito, un medio del ángulo teta en radianes por el radio al cuadrado, ¿no? Otra forma es lo que está apareciendo aquí al costado, que el área se puede hallar de esta manera, ¿no? L por R entre 2, ¿no? O un medio de L por R. También se puede leer así, ¿no? Y por último, el área del sector circular se puede hallar de esta manera, ¿no? De esta una tercera forma. 1 sobre 2 teta, ¿sí? 1 sobre 2 veces el ángulo en radianes teta, multiplicado por L al cuadrado, ¿sí? Multiplicado por L al cuadrado. La longitud del arco, ¿no? Del sector elevado al cuadrado. ¿Sí? Esa vendría a ser entonces nuestras dos primeras fórmulas, ¿no? Longitud de arco y área del sector circular. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Algo que quieran preguntar? Parece que el chat sigue desactivado, así que si no, podríamos escribir en el chat, ¿no? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Por favor, digan sí o no. Bien, entonces, parece que no. Así que vamos a continuar. Sí. A ver, voy a cerrar esto. Y también esto. Y ya está. Bien, continuamos. Ahora, ¿a qué llamamos como trapecio circular? Ahí hemos trazado un sector circular. Acá le voy a colocar el origen, ¿no? O para poder llamarlo COD, ¿está bien? ¿Ya? Entonces, allí tengo un sector circular COD de ángulo teta en radianes y
un radio, ¿no? Una longitud de radio OC. Ahora, si ese sector lo extendemos su radio hasta OA y cerramos el sector circular, OA y OB, ¿no? Y cerramos el sector circular, se va a generar una región que está pintada aquí, ¿no? Esta región es lo que llaman trapecio circular. O sea, un trapecio circular está limitado por dos arcos, CD y AB, y por esta, ¿no? Esta longitud, este segmento CA y DB. Esto es lo que llamamos trapecio. ¿Cómo hallamos, por ejemplo, el área de este trapecio? Lo que se menciona usualmente en este tipo de figuras y en los problemas es el perímetro, por ejemplo. Lo vamos a escribir aquí. Cuando hablan del perímetro, por ejemplo, en el caso del sector, el perímetro del sector, ¿quién sería? En este caso, ¿no? Del sector A o B, el perímetro sería la suma de longitudes del contorno. Sería entonces L más 2R, ¿no? ¿Ya? En el caso de un trapecio, el perímetro de un trapecio, acá lo escribo, perímetro de un trapecio, ¿no? De A, B, D, C, ¿no? A, B, D, C. El perímetro sería sumar estos dos arcos, ¿no? Vamos a llamar los arcos L mayúscula, N minúscula, ¿no? Y esta longitud AC como H, ¿no? Entonces, ese perímetro, está muy pegado, vamos a borrar esto. Aquí. Perímetro. ¿Ya? Perímetro de A, B, D, C. ¿Ya? Entonces, ¿qué sería ese perímetro? Sería igual a la suma de estos dos arcos, L mayúscula más L minúscula, más dos veces AC. Como AC es igual a DB, sería dos veces H, ¿no? Y ese sería el perímetro de este sector circular, esta región sombreada llamada trapecio circular. Ahora, ¿cuál sería su área? El área la vamos a llamar con letra mayúscula A. A unidades cuadradas, que vendría a ser el área del trapecio circular ABDC. ¿Y cómo hallamos esta área? Área A. ¿Mm? ¿Cómo hallamos esa área? Esa área lo llamamos de esa manera, ¿no? Área va a ser igual a L minúscula más L mayúscula, o sea, la suma de longitud de los arcos, dividido entre 2, y esto multiplicado por H, que es la longitud del segmento CA. Entonces, tenemos, ¿no? Más datos, ¿no? Más fórmulas para poder hallar, por ejemplo, el área de trapecio. Ojo que también el área de este trapecio se puede hallar como se hace en razonamiento matemático, ¿no? Hallando el área del sector A o B y quitándole el área del sector C o D. O sea, también es una forma, ¿no? Acá lo voy a escribir, ¿ya? Quiero hallar el área del trapecio A, B, D, C. Bueno, hallo el área del sector A o B utilizando cualquiera de las fórmulas de área de sector y le resto el área del sector C o D. ¿Sí? Entonces, es también otra forma de hallar el área del trapecio. Y ahora, hay un dato más. Nosotros sabemos que podemos hallar el área, perdón, el ángulo central con esta fórmula de longitud de arco, ¿no? O sea, el radio mando a dividir y tengo que longitud sobre el radio es igual a teta. ¿Sí? Pero en este tema de trapecio también nos brinda otro resultado para hallar el ángulo central. ¿Cómo hallaría el ángulo central teniendo estos datos? Bueno, sería así. El ángulo teta va a ser igual a la resta de los arcos, L mayúscula menos L minúscula, todo esto dividido entre H. ¿Está bien? Y ahí tendríamos una fórmula más
aparte de la longitud de arco, aparte de área, aparte de fórmula de trapecio. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Hagan sus preguntas, se queden con la duda. Ujú. Bien, continuamos entonces. Listo. Nos falta una parte más de la teoría, está en la siguiente diapositiva, pero eso también lo vamos a complementar con una parte que a veces, ¿no? Antojadizamente, no viene en los problemas de exámenes de admisión. Van a ver. Voy a borrar esto ya. Puedo borrar, ¿no? Sí. Listo. En 3, 2, 1. Borro aquí. Listo. Vayamos entonces a esta parte. Una de las aplicaciones, ¿no? De la teoría de longitud de arco es, por ejemplo, el hallar el número de vueltas que da una rueda o una esfera, ¿no? Entonces ahí estamos viendo, observa, estamos viendo un, este, una esfera, ¿no? Que está desplazándose por una superficie. ¿Sí? Perdón un ratito. Estoy en clase, por favor, estoy en clase. Ok. Sí, es de la Secretaría de Sistemas. Facultad de Sistemas. Eh, ellos no saben que nos está dictando. ¿Sí? Entonces ustedes ven la esfera, ¿no? Esa esfera, o vamos a decir una rueda, se desplaza por una superficie sin resbalar. Eso es lo que hay que señalar, ¿no? Porque si se resbalara esta rueda, entonces se perdería el contacto con los puntos. O sea, supuestamente con una rueda se desplaza por una superficie, cada punto de esa rueda, de contacto de esa rueda con la superficie, se va a ir contabilizando como espacio desplazado por la rueda, ¿cierto? Entonces, si esa rueda, vamos a suponer, parte del punto A y empieza a desplazarse sin resbalar por la superficie hasta llegar al punto B, hasta llegar al punto B, ¿no? Entonces, se desplaza desde el punto A hasta el punto B. Mira, lo estoy pintando, lo estoy resaltando. Y la pregunta sería, ¿cuántas vueltas da esta rueda en ir desde A hasta B? ¿Ya? Entonces, ahí están los datos, mira. N sub B va a ser llamado número de vueltas que da la rueda en desplazarse o al desplazarse desde el punto A hacia el punto B. ¿Está bien? Otro elemento importante aquí es L sub C, que viene a ser la longitud recorrida por el centro de la rueda. Si observan la rueda, obviamente tiene un centro, o sea, ¿no? Tiene un centro y un radio. ¿Ya? Cuando la rueda se desplaza, el centro de la rueda va a describir una trayectoria. Y ahí está, mira, el centro de la rueda. Y ese centro de la rueda va a describir una trayectoria que no necesariamente va a ser igual en forma a la... Se va a parecer mucho al de la superficie, ¿no? A la forma de la superficie, pero no es igual, a menos que la rueda se esté desplazando por una superficie plana, ¿no? O sea, me refiero a que si yo tuviera aquí por acá, acá arriba, ¿ya? Tengo una superficie plana, ¿ya? Entonces, acá dibujo una rueda, ¿ya? Radio R, y aquí voy a dibujar otra rueda, que viene a ser la misma rueda, pero ya llegando, ¿no? Entonces, si la rueda se desplaza
vamos a decir de este punto A al punto B, sobre una superficie plana, la trayectoria trazada por el centro de la rueda, esa trayectoria sí vendría a ser igual a la longitud desde el punto A hacia el punto B, porque es horizontal. Entonces, L sub C sí sería igual a la longitud de AB, ¿no? ¿Está bien? Pero si no es así, si la superficie no es plana, esta longitud ahí ya sería más difícil encontrarla, ¿no? Digamos que si la superficie fuera una superficie curva, como de una circunferencia, esta longitud también sería de una circunferencia. No la misma, pero sería de una circunferencia, ¿no? Pero en los ejercicios supuestamente o exámenes, supuestamente la superficie siempre es o bien plana o bien tiene la forma de una curva de una circunferencia más grande, ¿no? Entonces, ¿listo? Solamente en el caso en el que la superficie sea plana, la longitud recorrida por el centro de la rueda es igual a ella, a la longitud de AB, ¿no? Y R minúsculo, ¿quién viene a ser? Viene a ser el radio. Entonces la pregunta es, nuevamente digo, ¿cuál es el número de vueltas? ¿Cuánto es el número de vueltas que da la rueda en desplazarse desde A hacia B? Ahí dice, ¿no? Número de vueltas en E sub B es igual a L sub C, o sea, la longitud recorrida, ¿no? De la trayectoria, ¿no? Recorrida por el centro de la rueda, dividido entre 2pi por R. Dividido entre 2pi por R. De esa manera hallamos el número de vueltas. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Pueden utilizar su audio también. Bien, entonces hasta ahí sería la teoría, ¿no? Lo que nos brinda aquí el material, pero yo voy a agregar algo más, porque como digo, y como he dicho, ustedes no solamente se complementan con el material del centro pre, de otros ciclos también lo complementan, ¿no? Se complementan con material seguramente pasado, otros utilizan incluso libros. Entonces, dentro de ese material aparece una teoría que yo voy a mencionar, ¿ya? Como observaciones. Y son varias, ¿eh? Son conocimientos que uno debe tener. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo tuviera dos ruedas que estén conectadas por una faja? Vamos a poner acá tengo una rueda de radio, ¿no? Su propio radio, y aquí tengo una rueda más grande con su propio radio, R grande y R chiquito, ¿ya? Y estas dos ruedas estén unidas por una faja. Entonces, la faja envuelve, ¿no? Parte de las ruedas, de las dos ruedas, pero cuando una de las ruedas empieza a moverse, la otra rueda también se empieza a moverse, ¿no? Porque hay una transmisión de movimiento por la faja. Imagínate que fuera incluso la cadena de tu bicicleta, ¿no? Entonces, una de las ruedas empieza a girar por el pedaleo, ¿no? Inmediatamente la otra, eh, el otro engranaje, ¿no? O rueda también empezaría a girarse, ¿no? Obviamente una va a girar más lento y la otra más rápido. Pero ¿qué es lo que se va a cumplir? Aquí lo que se va a cumplir es lo siguiente, ¿no? Digamos, ¿no? Para explicarlo y que esté claro, si la rueda grande tuviera dientecitos como dientes de engranaje, y esta rueda grande avanza 5 dientes, 5 o 6 dientes, la rueda pequeña también tendría que avanzar la misma cantidad de dientes, suponiendo que los dientes tienen el mismo tamaño, ¿no? Entonces, el movimiento de la rueda grande va a ser más lento, ¿no? De la rueda pequeña va a ser más rápido, pero van a recorrer lo mismo. O sea, conclusión, a esta rueda pequeña le voy a llamar A y a esta rueda grande le voy a llamar B, ¿no? Entonces, ¿cuál es la conclusión? Que la longitud avanzada por la rueda A es igual a la longitud avanzada por la rueda B. ¿Ya? Y no estoy hablando, repito, de toda la longitud de la rueda, solamente de la parte avanzada.
Y tú sabes que por fórmula la longitud de arco avanzada en la rueda A viene a ser igual al ángulo por el radio, ¿no? Fórmula, ¿no? Entonces, longitud del arco A avanzada por el radio, por la rueda A, perdón. Repito, la longitud de arco avanzada por la rueda A sería por fórmula el ángulo de giro de A multiplicado por el radio de A. ¿Sí? Y la longitud avanzada por la rueda B sería el ángulo de giro de la rueda B multiplicada por el radio de B. Ahí está. Ese es la fórmula y esta es también la interpretación. ¿No? ¿Ya? Y esto no solamente cumple cuando las ruedas están conectadas por una faja. Esto también ocurre cuando las ruedas están en contacto, como si fueran ruedas tangentes. Puedo imaginar una rueda así y una rueda por aquí más grande, ¿no? Y ahí nuevamente las ruedas están en contacto. La única diferencia es que aquí tienen giros diferentes, opuestos, ¿no? Mientras esta va en un sentido, la otra va en el otro sentido, ¿no? Pero es lo mismo, o sea, en el hecho de que las distancias recorridas son las mismas. Vamos a suponer nuevamente que esta sea la rueda A y la rueda B. Entonces, lo que recorre la rueda A es lo mismo que lo que recorre la rueda B. Entonces, ambos casos se cumple la misma fórmula. ¿Está bien? ¿Todo claro ahí? Profesor, ¿me puede volver a explicar la fórmula que acaba de decir? Lo que está ahí de celeste, Sí, o sea, imagínense, ¿no? O sea, si yo tengo acá, por ejemplo, dos ruedas de diferente, digamos que sean diferentes tamaños, porque estas dos ruedas son iguales, ¿no? Pero si las ruedas fueran diferentes, eh, cuando las ruedas son iguales, lo que recorre esta rueda es lo mismo que lo que recorre esta rueda, porque están en contacto. Imaginemos que tengan dientes, ¿no? Entonces, los dientes empiezan a recorrer, ¿no? Pero si esta rueda fuera más grande, esta rueda va a girar obviamente más lento que esta rueda va a girar más rápido, ¿no? Pero lo que recorren son lo mismo. Si esta avanza 10 dientes, esta también tiene que avanzar 10 dientes. A eso me refiero, ¿no? Entonces, esta rueda va a avanzar más lento porque es más grande, esta rueda va a avanzar más rápido porque es más pequeña, pero las distancias recorridas por ambas ruedas es la misma, ¿no? Entonces ahí dice la fórmula. La longitud de la rueda A es igual a la longitud de la rueda B. O sea, no estoy hablando de toda la rueda, me refiero a la longitud recorrida por la rueda. Y ahí está la fórmula, ¿no? Abajito está la fórmula que es el ángulo de giro de A multiplicado por el radio de A igual al ángulo de giro de la rueda B multiplicado por la rueda la rueda B, ¿no? El radio de la rueda B. Y eso es tanto para dos ruedas unidas por una faja o ruedas que estén en contacto, como el que estaba mencionando, ¿no? En contacto. ¿Sí? ¿Mejor? ¿Más claro? sí, profesor, gracias. Ya. Ahora vemos otro caso. Veamos otro caso. ¿Qué pasaría? Ah, miren. Otro caso. ¿Qué pasaría si yo tengo dos ruedas, pero estas ruedas estén unidas por un eje? O sea, yo estoy dibujando las ruedas, pero una varilla, ¿no? Pasa por el centro de ambas eh, ruedas. Obviamente también las ruedas deben estar de manera perpendicular con el eje, ¿no? Tiene que estar así, ¿no? Porque si el eje está así, entonces la rueda no va a girar así, va a girar medio así, ¿no? Entonces, el contacto entre el eje y la rueda tiene que ser así, ¿no? Entonces yo tengo dos ruedas, ¿no? Tengo dos ruedas, una conectada en un extremo y otra en otro extremo. Entonces, si las ruedas son del mismo tamaño, no hay problema. El asunto es cuando las ruedas son diferentes, ¿no? Si el eje gira un determinado ángulo, fíjate, si el eje gira un determinado ángulo, si hago que, o sea, si este eje o varilla está pegado o soldado a las ruedas y este eje se gira,
un determinado ángulo, ambos ángulos van a girar igual. Obviamente las distancias recorridas son diferentes, pero los ángulos de giro son igual. A eso es lo que estoy diciendo, ¿no? O sea, si a esta rueda le llamo la rueda C y a esto le llamo la rueda D, lo que se cumple aquí es que el ángulo de giro de la rueda C es igual al ángulo de giro de la rueda D. Claro, o sea, tú te imaginas, ¿no? Tú estás en tu auto, ¿no? Y tú cuando tú haces el timón, tú giras, ¿no? Pues obviamente automáticamente ese movimiento se traslada hacia, ¿no? Y la rueda gira. Entonces, vamos a suponer que si tú giras 30 grados, la rueda también va a girar 30 grados, ¿sí? Entonces, es más o menos la misma idea, ¿no? Si yo tengo un eje unido a dos ruedas, obviamente de diferente tamaño, pero si el eje gira 30 grados, ambas ruedas van a girar 30 grados. No, una va a girar 30 y la otra 40, ¿no? No se va a dar eso. Entonces estamos suponiendo que el eje está pegado a ambas ruedas y es el eje el que gira, ¿no? O si agarras una de las ruedas y las haces girar, como el eje está pegado a ambas ruedas, la otra rueda también pequeña va a girar. Pero repito, los ángulos de giro son los mismos. Y ahora, tú sabes, como tú tienes la fórmula que longitud de arco es igual al ángulo por el radio lo mandas a dividir y tendrías que L por L entre R es igual a teta, ¿sí? Entonces yo escribiría así, ¿no? El ángulo de giro de C, de la rueda C, es igual a la longitud avanzada por la rueda C dividido entre su radio de la rueda C. Y el ángulo de giro de la rueda D es igual a la longitud recorrida por la rueda D dividido entre el radio de la rueda D. Y esto no solamente se cumple si las ruedas están unidas por un eje, también cumple si las ruedas están pegadas. Imaginemos que una rueda esté así, ¿ya? Y la otra rueda está aquí, ambas con el mismo centro, ¿no? Y ambas estén pegadas, ¿no? Estén soldadas, digamos, ¿no? Ambas juntas y pegadas. Entonces, si una de las ruedas gira un determinado ángulo, la otra rueda también va a girar el mismo ángulo. ¿Mm? Porque, repito, ambas están pegadas, ¿no? Aquí también la voy a llamar rueda C y rueda D, ¿no? ¿Sí? ¿Todo claro ahí? ¿Alguna pregunta? Y miren, por último, estaban pensando que lo que quieren preguntar, hay un caso más, eh, pero es eh, con respecto a los arcos, a la longitud de arco. También arcos y áreas, pero bueno. Aquí todo esto comprendía lo que era longitudes de arco y relación entre las ruedas, ¿no? Ruedas con faja, ruedas tangentes, ruedas unidas por un eje o ruedas concéntricas y pegadas, ¿no? Que es el último caso. Ahora, en la teoría, y con eso terminamos la teoría también, nos dice que si tenemos un sector circular, por ejemplo, voy a dibujar un sector circular, ¿ya? Un sector A o B, ¿está bien? Y ahora, acá yo voy a dibujar otro sector, este, C o D, ¿ya? Cada uno con su respectivo radio y su respectiva longitud de arco, ¿no? Esto tiene un radio R, todo esto un radio R mayúscula, ¿sí? Esto tiene una longitud de arco, vamos a llamarle L1, y esta una longitud de arco L2, ¿ya? Entonces, ¿qué se va a cumplir? Se va a cumplir lo siguiente, ¿ya? Se va a cumplir lo siguiente. Este, comparar, fíjense, ¿eh? Comparar el área del sector A o B con el área del sector C o D es como comparar sus radios al cuadrado. O sea,
comparar el sector A o B de radio R minúsculo con el sector C o D de radio R mayúscula es como comparar sus radios al cuadrado. O también es como comparar su longitud de arco al cuadrado. El sector A o B, su longitud de arco es L1, ¿sí? Entonces sería L1 al cuadrado. Y el sector C o D, el más grande, tiene longitud de arco L2. Entonces acá diríamos L2 al cuadrado. Entonces eso es lo que nos dice cuando uno compara las áreas de sectores circulares que son ambos, A o B y C o D son concéntricos, date cuenta, ambos tienen el mismo centro. Y de esta observación sale una propiedad muy conocida, ¿no? Que muchos lo conocen y lo han utilizado en algunos ejercicios, ¿no? De, este, de este tema del sector circular, ¿no? Esta última observación sale de esta propiedad que acabo de mencionar, ¿no? Si yo tengo un sector circular, ¿ya? De área S, ¿no? ¿Ya? Y tiene un radio, vamos a poner tiene una longitud de radio, ¿no? Si la longitud de radio se duplica, fíjate, se duplica, o sea, ya no sería un R, sino 2R, el área de la región que aparece acá de un trapecio mide 3 veces S. O sea, 3 veces esta área, la primera área S. Y ahora, nuevamente, si yo le aumento una longitud de radio más, y aquí cierro, y aquí cierro, lo que me saldría es un trapecio de área 5 veces S. ¿Ya? O sea, date cuenta, la primera área sería S. La segunda área de trapecio, que sería de un trapecio, 3S. La siguiente sería 5S. Y si aumento nuevamente más el radio, lo que se formaría sería nuevamente otro sector circular de área 7S. Date cuenta, mira, date cuenta. S, 3S, 5S, 7S. ¿Qué te das cuenta? Que son impares, ¿no? 1, 3, 5, 7. El que sigue sería 9S, el que sigue sería 11S, todos impares, ¿no? Entonces, esta propiedad ha salido justamente o se genera, ¿no? Con esta teoría de la observación anterior. ¿Sí? Eso se cumple. Bien, eso sería toda la teoría. ¿Alguna pregunta antes de pasar a los ejercicios? ¿No hay preguntas? Bien, si no hay preguntas, guarden todo lo que hemos indicado ahí, porque ahorita voy a borrar y pasar a los ejercicios, ¿ya? Sí, listo. Entonces, vamos con los ejercicios. Voy a borrar aquí esto en 3, 2, 1. Borro. Bien, empezamos entonces con el ejercicio número 1. Dice, en un reloj de pared, la manecilla que marca la hora mide 10 centímetros, ¿sí? La manecilla, repito, dice que marca la hora mide 10 centímetros. Pregunta, ¿cuál será el recorrido del extremo de la manecilla que marca la hora entre las 2 p.m. y las 5 p.m.? ¿Ya? A ver. Si el... Voy acá a dibujar uno en pequeño, ¿no? Si el horario estaría entre las 2 y luego hasta entre las 5, ¿no? Sería más o menos así, ¿no? O sea,
el horario, ¿no? Estaría indicando aquí a las 2 y luego el horario después de un rato estaría indicando aquí a las 5. Entonces, a mí lo que nos están pidiendo, bueno, nosotros nos están pidiendo, es el extremo recorrido por la manecilla del reloj. O sea, este arco nos están pidiendo. ¿Ya? Este arco que estamos viendo ahí, ¿no? Entonces, para poder hallar ese arco, necesitamos hallar la longitud del del reloj, de la hora, que es 10 centímetros, ¿no? Y también el ángulo. ¿Cuál es ese ángulo? Entre las 2 y las 5. ¿Cuál sería ese ángulo que está ahí? ¿Mm? ¿Sabría? Sí, 90 grados, seguro. ¿No segura? Sí, ¿no? Porque, a ver, nosotros sabemos que en sí todo el ángulo de circunferencia, hablando en sexagesimales, es 360, ¿sí? La mitad es 180, a partir de aquí, ¿no? La mitad, ¿no? Vamos a decir acá de 0 a 180. ¿Ya? Entonces, si las medidas del reloj en minutos, ¿no? Del reloj ha dividido todo esto en 6 partes, quiere decir que cada parte debe medir 30 grados, ¿sí? Porque 30 por 6 me da 180. O sea, cada cuadrante, por cada, entre minuto y minuto, ¿no? Este, perdón, entre cada hora en cada hora hay 30 grados. Disculpen, minutos, horas, ¿no? Entonces, entre las 2 y las 5, ¿cuántos minutos hay? Hay 15 minutos, pero en grados sería 30. Sería 3 por 30, ¿no? 90, ¿no? 90 grados. Pero recuerda que ese ángulo que vamos a utilizar para llegar a la longitud del arco tiene que estar en radianes, ¿no? Y 90 grados en radianes es pi medios, ¿no? Pi medios radianes. Entonces, eso es lo que vamos a ver acá justamente, ¿no? Acá nos está haciendo la conversión de las unidades en horas y las unidades en radianes, ¿no? Entonces, 12 horas, que es toda la, ¿no? La vuelta, en radianes es 2pi. Y 3 horas, de las 2 y las 5, es teta radianes, ¿no? Entonces, hay una regla de 3 ahí, ¿no? ¿Sí? Entonces, ahí uno hace esta operación, ¿no? El ángulo teta es igual a esto por esto entre esto, ¿no? Serían 3 por 2pi sobre 12, ¿sí? Y eso justamente es lo que nos da lo que estábamos mencionando ahí. 3 por 2, 6, sexta, me queda 2. O sea, nos va a quedar esto, ¿no? Pi medio. Porque lo que queríamos hallar es en radianes, ¿no? Entonces, ya sabemos que el ángulo es pi medios y el radio mide 10 centímetros. Ujú. Entonces, utilizamos la fórmula, ¿no? L es igual a teta por R. L es igual a acá vamos a escribirlo, ¿no? L es igual al ángulo, que es pi medios, por el radio, que es 10 centímetros. Entonces, ahí simplificamos. Y nos queda 5pi. Y en esa unidad, ¿no? Centímetros. Respuesta letra C. ¿Sí? Respuesta letra C. ¿Alguna pregunta? Y pasamos al problema 2.
controlando el tiempo. Aquí. Está bien. Estamos bien, buena hora. Como lo mencioné en la primera clase, va a haber temas de que no va a quedar, no va a sobrar tiempo, pero hay temas que van a ser bien apretado el tiempo. Bien apretado el tiempo, no va a quedar. Listo, entonces voy a problema número 2, ¿ya? Borro aquí, borro aquí en 3, 2, 1. Ajá. Problema número 2, o ejercicio 2. Miguel le compra, dice, por su cumpleaños a su hijo Arturo un tren de juguete de vía circular de 1 metro de radio. Como estamos observando, ¿no? Es un juguete, ¿no? De cumpleaños, un tren. Tiene forma circular y dice 1 metro de radio, o de radio que mide 1 metro. ¿Sí? Dice, Miguel le dice a su hijo que el tren se mueve a razón de 20 centímetros por segundo. En cada segundo avanza 20 centímetros. Y Arturo le pregunta, ¿cuál será el ángulo que recorre en pi sobre 36 minutos? ¿Mm? Pregunta eso, ¿ah? ¿Cuál será el ángulo que recorre en pi sobre 36 minutos? ¿Ya? Entonces está hablando ángulo recorrido, ¿no? El tren, la vía circular del tren es de forma circular, entonces estamos hablando de un círculo, estamos hablando de un radio y un ángulo central. Entonces, de todas maneras va a aparecer esta fórmula, ¿no? L es igual a teta por R. ¿Sí? ¿Está bien? Pero aquí hay un dato, nos dice que la velocidad, ¿no? A la que se mueve, o la razón a la que se mueve es de 20 metros por segundo. Por segundo. ¿Sí? Velocidad 20 centímetros por segundo. ¿Sí? Pero ahora, ¿velocidad qué es? Velocidad por fórmula es distancia sobre tiempo, ¿sí o no? Y distancia es lo que no tengo, pero sí lo que tengo, aparte de la razón, ¿no? Que es la velocidad, es el tiempo, ¿no? ¿El tiempo cuánto es? El tiempo aquí es pi sobre 36 minutos, ¿no? Pero mira, yo primero esto lo necesito yo no lo necesito en minutos, sino en segundos, ¿no? ¿Eh? Entonces aquí multiplicamos, ¿no? Aquí colocamos. Como quiero eliminar la unidad de minutos, escribo en el denominador. 1 minuto equivale a 60 segundos. ¿Sí? Entonces, al hacer eso, mira, la cantidad de minutos se va. Minuto se va. Acá le podemos sacar sexta, ¿sí o no? Sexta me va a quedar 10. Sexta me va a quedar 6. ¿Sí? Y también le podemos sacar mitad. ¿Y qué es lo que nos va a quedar de tiempo? ¿Ya? Entonces, ¿cuánto sería el, el tiempo? A ver, ¿cuánto saldría? Saldría, todavía que hay en mitad, ¿no? Sería, sacándole mitad, sería 5 tercios. 5 pi tercios, mejor dicho, de segundo. ¿Sí? Entonces, con este dato, yo lo puedo reemplazar aquí y poder obtener la distancia. Y esa distancia vendría a ser la distancia circular, ¿no? La distancia circular. Como tenemos el radio de la vía, este radio, que vale 1 metro. 1 metro, que recuerdan que esto en centímetros es 100 centímetros. Entonces, de esa manera, con este dato y la longitud recorrida por el tren, vamos a poder hallar el ángulo, ¿sí, no? El ángulo
que pide este problema, ¿no? Ahora sí. Muestra, dice, velocidad es igual a 20 centímetros por segundo. ¿Está bien? La fórmula de longitud de la longitud está bien, es velocidad por tiempo, ¿no? O sea, la razón de cambio por el tiempo. Entonces, como tenemos el- la velocidad y tenemos aquí el tiempo, multiplicamos y nos va a salir este, la longitud, ¿no? Tenemos el tiempo, ahí está, 5 pitercios segundos, como lo acabo de hallar, ¿no? Lo acabo de hallar, 5 pitercios segundos. Y reemplazando, hallamos L. L va a ser igual a 20, que es la razón, multiplicado por pi tercios. Entonces ahí multiplicamos 5 por 20 es 100, 100 pi centímetros tercios, ¿no? Claro, pero esa longitud también es igual al ángulo por el radio, o sea, ¿no? Entonces colocamos, ¿no? Ujú, ¿está bien? El radio, fíjate, el radio así convertido a centímetros, ¿no? Listo, entonces reemplazamos L y reemplazamos R. Exacto. L es igual a toda esta expresión, pero L también es igual a teta por este, R, que es 100 centímetros, ¿sí? Entonces, a ver, aquí elimino un cero, ¿sí? Acá le sacamos 2 por 5 es 10, se va con este 10. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos va a quedar? No, a este lado ya el sin ya desapareció. Me va a quedar teta igual a pi tercios. ¿Sí? Ese ángulo es la respuesta, pero ¿no? En las claves está apareciendo en sexagesimales, ¿no? Y estas sexagesimales es igual a 60 grados. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Bueno, si no hay pregunta, entonces vamos al ejercicio 3, ¿no? Si no hay preguntas, al ejercicio 3. Ujú, ujú. Listo, borro aquí. 3, 2, 1. Listo. Problema número 3 o ejercicio 3. Empezando a hacer calor acá. En el gráfico dice se representa un péndulo que tiene como extremo una esfera en la posición A. O sea, la posición A, voy a señalarla ahorita, en la rueda que estoy pintando así de marrón, ¿sí? En la posición A, ¿ya? Imaginemos que el centro de esa bolita, ¿no? De esa esfera. Entonces, esta esfera va a empezar, o sea, es soltada en ese instante, ¿no?
y va a recorrer todo esto, ¿no? Esa trayectoria hasta este punto, ¿no? Su radio sería 6 metros, ¿no? Y llega aquí y de ahí continúa, ¿no? Hasta llegar hasta el punto P. Hasta llegar hasta el punto P, ¿no? Yo creo que aquí en el gráfico deberían haber sido más precisos porque si la rueda P se detiene, perdón, si la esfera se detiene en el punto P, no va a completar el ángulo. Eh, Me refiero a que si llega así, miren, si llega así, acá, si esta rueda llega aquí, de esta manera, el ángulo va a ser así, va a ser este ángulo. Y este ángulo no es de 90, ¿no? Porque acá hay un pequeño ángulo, ¿sí? Que es el espacio entre el centro de la rueda y este punto P. Entonces lo que yo creo, ese gráfico es un poquito incorrecto, es que la rueda al final va a llegar así. ¿Está bien? Ahí, si la rueda llega así, o sea, pasa el punto P y su centro de la esfera coincide con el punto P, ahí sí podemos decir que el ángulo desde este punto que vamos a llamarle, no sé, B, vamos a llamarle, aquí en este punto, su centro, hasta el punto P, tiene un ángulo de giro de 90 grados. Ahí sí, ¿no? Así como en esta parte, en este recorrido, el ángulo es 60 grados, aquí también va a ser igual a este, 90 grados. ¿Está bien? Entonces, listo. Acá dice, si soltamos la esfera desde la posición mencionada, o sea, en el punto A, haya la longitud de arco que describe la esfera hasta impactar con el punto P. Repito, si impacta en el punto P va a haber un ángulo que es desconocido, ¿no? ¿Por qué? Porque no sabemos la longitud del radio de la rueda. ¿O sí? En el problema, si lees, ahí en un momento dice la longitud de la rueda. Si tuviéramos la longitud de la rueda de la esfera, podríamos averiguar el ángulo que aparecía hace un momento aquí, ¿no? Cuando hicimos la simulación de la rueda llegando al punto P, ¿no? Podríamos hallar ese ángulo y podríamos restarle a 90. Entonces yo creo que es de esta manera como estoy señalando, ¿no? Si no, no tendríamos suficientes datos, ¿no? El primer ángulo central es el que estamos viendo ahí, ¿no? 60 grados, que es pi tercios. ¿Sí? Y aquí, como avanza a 90 grados, que es pi medios, ¿no? Entonces ya tenemos ambos ángulos. Esto vale 6. Si esto vale 2, este arco, perdón, esta parte del radio, tiene que valer la diferencia, ¿no? Como todo esto vale 6, esto vale 2, así que esto vale 4. Y este 4 va a girar así. ¿Sí? Entonces creo que tenemos todo para poder hallar la longitud de arco que describe la esfera, ¿no? Hasta de impactar en el punto P. Ahí está, mira lo mismo, ¿no? Mira, pi medios, 2, 4, pi tercios, que es el ángulo en radianes, y 6. Lo que nos piden es hallar L1 más L2, ¿no? Que está ahí abajo, ¿no? Entonces dice, de la gráfica tenemos que L es el recorrido de la esfera. Entonces L es la suma de L1 más L2, ¿no? L1, ahí reemplazamos, ¿no? ¿Quién es L1? L1 es igual al ángulo que es pi tercios multiplicado por el radio, ¿no? Entonces ahí simplificamos, como mitad, mitad, nos va a quedar 2. O sea, 2 pi. ¿Está bien? Ujú. Un ratito, ¿eh? Ese es L1, ¿está bien?
Y L2, claro, L2 sería el ángulo que es pi medios multiplicado por su radio, que es 4. Entonces ahí también está como mitad. También, ¿no? Metros. Ujú. Entonces acá en el primer caso L1 nos sale 2 pi metros y en el caso L2 también nos sale 2 pi metros, ¿no? Entonces la respuesta sería 2 más 2, 4 pi metros. Respuesta letra C. ¿Está bien? No hay preguntas. Pregunten mal. Profesor, disculpe, ¿cómo me doy cuenta, ahí en el gráfico donde está, que hay 2 y 2 en A la ver, parte? ya, sí, un segundo. Eh, bueno, la gráfica nos está indicando que en el primer movimiento la cuerda mide 6 metros y hasta que llega hasta el punto B, que es nuestra gráfica que tenemos, hasta que llega al punto B, ha recorrido un ángulo de 60 grados, que es pi tercios radianes. ¿Está bien? Pero a partir de allí, parte de la cuerda, ¿no? De este péndulo, ya no se va a mover porque esta parte que me está indicando acá es como un muro. Entonces, parte del péndulo, de la longitud del péndulo, ya no se va a mover aquí. Lo que se va a mover es esta parte. Se va a seguir avanzando y todo el péndulo ya no se va a mover, sino toda esta parte está fijo, porque es como un bloque, un muro. Entonces, como se va a mover esta parte, solamente esta parte va a girar, ¿no? Como todo esto vale 6, esto vale 2 metros, esto vale 4 metros. Y lo que avanza es como radio 4 metros, ¿no? Entonces, esto lo hemos hecho en la clase anterior, ¿no? 60 grados en radianes, ¿cuánto es? Pi tercios, ¿no? Y aquí el ángulo que nos salió, aquí es un ángulo recto, ¿sí? El ángulo recto es 90 grados. Pero 90 grados, ¿qué es en radianes? Pi medio. Ahí está. Pero ya todo lo demás sirven como datos para poder responder. Entonces, este arco está comprendido entre este ángulo y este radio, ¿no? Este arco que está aquí está comprendido entre este ángulo y el radio. ¿Sí? Sí, profesor, ¿Mejor? gracias. Sí. Ujú. Ok. Vamos con el problema 3, problema 4, perdón. Guarden, que estén guardando, que haciendo captura. Listo, ¿no? Borro, entonces, en 3, 2, 1.
Ujú. Según estoy viendo, hay varios ejercicios que están utilizando la teoría de longitud de arco, de también el número de vueltas, ¿no? O sea, hay, por ejemplo, el ciclo anterior había más problemas de sector circular y menos de esto. Entonces, eso va a depender, ¿no? De la, de la corriente que en ese momento se esté dando, ¿no? De la cantidad de problemas que se planteen, ¿no? Y de qué tipo. Entonces, nuevamente, en el examen también puede ser diferente, ¿no? Que elabore el examen, le puede ocurrir decir, no, yo no voy a tomar nada del número de vueltas y escoger trapecio o escoger área del sector. Entonces, uno tiene que estar ahí atento, ¿no? O sea, no solamente quedarse con los dos ejercicios de esta clase, sino también practicando aparte. Problema 4. Juan maneja su bicicleta en un skate park, tal como se muestra en la figura, ¿sí? Son esos ambientes o espacios donde uno puede practicar con la bicicleta, con el skate, ¿no? ¿Sí? Bueno, dice, como se ve en la figura, ¿no? Y dice, y la rueda de la bicicleta es de aro de 26 pulgadas, ¿sí? Su aro mide 26 pulgadas. Entonces la pregunta es, ¿cuántas vueltas realiza la rueda delantera, ¿no? De la bicicleta en ir desde la posición A hasta la posición C, ¿ya? Y hay un dato, R es igual a 21 R, o sea, ese R mayúscula, en la gráfica observamos que es el radio de la circunferencia que pasa por la curva, esa curva de descenso de la bicicleta, ¿no? Esa curva tiene forma de circunferencia y tiene radio de R mayúscula. Ujú. ¿Está bien? Todo hasta el punto B, ¿no? Y a partir de B hasta C ya tenemos la longitud, ¿ah? Dice ahí 6R pi. R, ¿quién es? R minúscula, ¿quién es? Es el radio de la circunferencia de la rueda chiquita, ¿no? La rueda de la bicicleta. ¿Sí? Ya. A ver, entonces como mencionaba, ¿no? En la pregunta nos piden cuántas vueltas realiza la rueda delantera de la bicicleta en ir a la posición A a la posición C. Ya está. Lo más fácil primero para hallar sería el número. Si queremos hallar, repito, el número de vueltas, tenemos que hallar L sub C, o sea, la longitud de la trayectoria trazada por el centro de la rueda, que va desde A hasta C, pasando por B. ¿Entienden? Entonces, eh, aquí va a ocurrir esto, ¿no? Estoy señalando el centro de la rueda. El centro de la rueda va a describir esta trayectoria, ¿no? ¿Ya? Esa trayectoria que estoy señalando de rojo. Curva. Y luego a partir de ahí va a hacerlo de manera lineal, ¿sí? Y la manera lineal, como mencionamos en la teoría, coincide con la de la superficie, ¿no? Plana, que es 6 pi. Entonces, se fijan ahí, lo único que faltaría es relacionarlo con esta longitud que está aquí, el arco AB. La pregunta es cuánto mide. Ujú. Ahí está, mira la gráfica, ¿no? Ahí están las ruedas, ahí está L1, ahí está L2. L2 ya lo tenemos porque L2 es 6 pi, ¿no? Es esto. Así, ¿no?
Pero miren, este, el radio grande, el, el radio grande mide 21 veces el radio pequeño, ¿sí? Pero cuando nosotros hallamos, para hallar L1 que está aquí, a todo el radio que R grande que va hasta aquí, le tenemos que quitar R chiquita. Porque esta longitud que está aquí es la de la longitud R minúscula. ¿Ya? Entonces, como esto mide R minúscula y el radio grande mide R mayúscula igual a 21R, entonces el radio para hallar L1 no es R mayúscula, es la resta. O sea, L1, su radio que está aquí, es todo esto que vale 21R y le quito un R. O sea, esto es 20R. Ujú. Entonces, ese 20R multiplicado por el ángulo sería la longitud L1, ¿no? ¿Sí? Pero aquí el ángulo aquí vale pi medio, ¿sí, no? Una conversión por el cuello. Ya. Sí, creo que ahí entonces podemos hallar, ¿no? De la gráfica, entonces, L1, ahí está, sería igual a 20R, mira, 20R, perdón, el R minúscula, no el R minúscula. Aquí hay cometido un pequeño error, ¿ya? Es 20R, entonces sería 20R, que es el radio multiplicado por el ángulo, que es pi medios. Entonces ahí sacándole mitad, nos va a quedar 10 pi por R. ¿Sí? Entonces ya tenemos L1. L2 es 6 RPi y de acá es 10 RPi o pi R. Entonces ya tenemos entonces la longitud trazada por el centro de la rueda. L sub c, ¿quién sería? Es L1 más L2, pues, ¿no? O sea, L1 que es 10, ¿sí? Ah, perdón, acá no nos va a alcanzar, ¿no? L1 más L2, ¿no? Entonces acá sería L1 es 10 pi R y L2, que es esto, es 6 pi R. ¿De qué nos va a salir? 16 pi por R. Ujú. Entonces ya tengo L sub C. Listo, ya tengo para hallar el número de vueltas, ¿no? Acá está mal, aquí es L sub 2, ¿no? Que está mal. ¿Sí? Y ahora ya puedo hallar el número de vueltas, ¿no? Número de vueltas, vamos a hallarlo, ¿no? Es igual a L sub C sobre 2 pi por R. Si reemplazamos, L sub C, ¿quién es? Es 16 pi R dividido entre 2 pi R. Ujú. Los pi se van, los R se van. 16 entre 2 es 8. Ujú. El 8 no pinta. Vamos a borrar esto. O sea que la respuesta sería 8 vueltas. Ahí está, ¿no? Respuesta letra A, ¿no? ¿Alguna pregunta sobre todo eso de los radios? ¿Todo claro ahí?
Bueno, si no hay preguntas, vamos a seguir ya. Bien, borro. 3, 2, 1. Otro problema del número de vueltas. En el gráfico se representa un acróbata, está cayendo todo acá, un acróbata en un monociclo, ¿sí? Se dice que es solamente una rueda. Dice, determina el número de vueltas que da el monociclo de radio igual a 10 pulgadas al ir desde A hasta C. Ujú. Va desde A hasta C. A ver. A ver, miren, yo voy a hacer algún trazo por la gráfica para que nos demos cuenta de algo, ¿no? Al inicio, cuando se parte del punto A, esta acróbata va en línea horizontal, ¿no? O sea, esta superficie es plana. Entonces, el centro de su rueda va a describir una línea así, ¿no? Plana, ¿sí? Hasta llegar hasta el punto B. ¿Ya? De esa manera, ¿no? Pero luego, cuando baja, o sea, empieza a descender por esa superficie inclinada, primero la rueda hace un pequeño movimiento para luego desplazarse de manera plana desde BC, ¿no? O sea, es un pequeño giro así, un pequeño movimiento de su centro. Su centro va a hacer este movimiento. Y luego de ahí, a partir de ahí, va a empezar a moverse de manera paralela a BC, ¿no? Hasta llegar al centro. ¿Mm? Y ahora, y hasta el punto C, ¿no? Que obviamente va a llegar, y aquí nuevamente aquí hay un ángulo que aparece aquí, ¿no? Entre este punto y el punto C. Que la pregunta es, ¿qué tiene que ver, ¿no? Este, si tiene que ver, por ejemplo, ese ángulo con el ángulo que está acá arriba, la pregunta, ¿no? A ver, si yo coloco aquí una letra, voy a llamar aquí como una letra, ¿no? E, por ejemplo, ¿ya? Y este es el punto, ¿no? B. BE y CF, voy a llamar aquí el punto que está aquí, que son paralelos, igual como OA y OB. Ujú. O sea, BE es paralelo a C y no sé, BH, por ejemplo, es paralelo a FG. Ujú. Entonces, ¿ahí qué ángulo se está formando también? El mismo ángulo que está arriba, ¿sí o no? Porque entre CF y BG es el mismo ángulo que se forma entre BE y BH. ¿Y cuál es ese ángulo? No lo sabemos hasta ahora. Dice AB, empieza diciendo así, ¿no? AB vale 130 pulgadas. Ese es dato. Vamos a ir colocando. 130 pi pulgadas, ¿no? Y BC, esta parte que está aquí, nos están diciendo que es 80
80 y... Ujú. Listo, entonces, a ver, veamos qué es lo que dice este problema. Ahí está, exactamente. Este ángulo que está aquí, miren, según en la gráfica nos están dando, este es 120. Entonces, si acá es 90, acá es 90, el ángulo que queda aquí, ¿qué sería? ¿Qué sería? Acá hay 90, miren. Aquí también hay 90. Ahí hay 180. Este es 120. ¿Quién es el ángulo en el punto, en B? Por ahí creo que lo ha dicho. 60. Exacto, 60. Y ojo, ese 60 es el mismo que está acá abajo, en FG con CF. ¿Mm? ¿Está bien? Es el mismo ángulo. Este, pero mira, bueno, como BC ya nos están dando la longitud, entonces ya, ya nos ahorró el trabajo de hallar esta distancia, ¿no? De C hasta este punto y este punto hasta G, ¿no? Si no nos hubieran dado, sería nuestro trabajo hallarlo. Y ahí tendríamos un poquito más de chamba. ¿No le parece? Si esa longitud de todas maneras se puede haber hallado, ¿no? Sí, se puede haber hallado, porque, a ver, el, a ver, desde el punto A hasta, determina el número de vueltas que da desde el punto A hasta el punto C. Claro, cuando la rueda llega al punto C, el punto G también ha sido tocado. Y la rueda ya no va a avanzar más. Pero como repito, ya nos están dando como dato porque de B a C mide 80 píxeles. Entonces lo único que falta hallar es esta longitud que está aquí, es L2. ¿Ya? Ay, perdón. Es este L2. Entonces L2 va a ser igual a que al ángulo, que es pi tercios, ¿no? Por el radio que mide ¿cuánto? Mide 10 pulgadas, ¿no? Entonces L2 va a ser igual a el ángulo, que es pi tercios, ¿sí? Que sería pi tercios multiplicado por 10. ¿Listo? Y ya tengo 10 pi tercios. Este sería L2, ¿no? L1 ya lo tenemos, que vale 130 pi, ¿no? Y tenemos BC, que es L3, ¿no? Vendría a ser L3, ¿no? Que es 80 pi tercios. ¿Listo? Ya tenemos todo el recorrido. Todo es L sub C, ¿eh? Todo eso es L sub C. Es L1, L2 y L3, ¿no? ¿Sí? Esto es L1 más L2 más L3. ¿Está bien? Y esta sería, ¿quién es L1? Es 130 pi. ¿Quién es L2? Es 10 pi tercios. ¿Y quién es L3? Es 80 pi tercios. ¿Ya? Esta suma me va a dar, ¿cuánto? Homogéneos, ¿no? 90 pi tercios, o sea, 30 pi. ¿Está bien? 80 más 10, 90. 90 pi tercios. Sumando sería 30 pi. Más 130 sería 160, ¿no? Y como tengo L sub C y tengo que el radio, ¿no? Vale 10 pulgadas, ya puedo ir el número de vueltas, ¿no? Número de vueltas
es L sub C, que es 160 pi, dividido entre 2 pi por el radio, que vale 10. ¿Sí? El radio de la rueda, ¿no? Perdón. Entonces, mira, se va, y pi se va, y 16 entre 2, 8. ¿Cuántas vueltas da? También da, como en el problema anterior, 8 vueltas. Bueno, ahí están los datos. ¿Sí? Bueno, lo mismo que hemos hecho, ¿no? Lo mismo que hemos hecho nosotros. Ahí está, ¿no? L1, L2, L3. El número de vueltas va a ser la suma de L1, L2 más L3, ahí está, dividido entre 20. 8 vueltas. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Listo, vamos al problema 6. Guarden, guarden, problema 6. Listo, borro en 3, 2, 1. Problema 6. Miren, en este problema vamos a utilizar justamente las observaciones que hemos puesto, ¿ah? Ahí hay dos ruedas que están unidas por una faja. Hay dos ruedas que están unidas, que son concéntricas, están, ¿no? Soldadas en su eje, en su centro. Dice, en la figura se representa un sistema de poleas con correa de un automóvil, ¿no? Si la polea C gira un ángulo de 3,5 radianes, calcule el número de vueltas que da la rueda A. ¿Sí? Entonces, a ver, yo voy a hacer mi versión y luego de ahí vemos la versión del, del, del material, ¿no? Una cosa es cierta, entre la rueda C y la rueda B hay una propiedad que dice que la longitud avanzada por la rueda B es igual a la longitud avanzada por la rueda C. ¿Sí o no? ¿Estamos claros en eso? Ya. Y ahora, ¿cuál es la fórmula? La fórmula de cada una de ellas. La longitud avanzada por la rueda B es igual a su ángulo de giro por su radio, ¿sí o no? La rueda B, la longitud avanzada por la rueda B es su ángulo de giro, el ángulo de giro de B, que no sé quién es, multiplicado por su radio vale 2 centímetros. ¿Ya? Y la rueda C es igual al ángulo de giro de la rueda C. ¿Cuál es el ángulo de giro de la rueda C según la teoría? Aquí. El ángulo de giro de la rueda C es 3,5 radianes. ¿Ya? Entonces, esto es lo que voy a colocar aquí, ¿no? El ángulo de giro de la rueda C es 3,5 radianes multiplicado por su radio, que vale 6. Ahí está, 6. Ambos en centímetros, ¿ah? Y aquí hallamos el ángulo de giro de la rueda B. Fíjense. Acá le sacamos mitad, mitad, me va a quedar 3. 3 por 3, 9. Pero este 2 de todas maneras va a pasar a dividirlo. Y el ángulo de giro de la rueda B va a ser igual a 3 por 3, 9, 9 pi, entre 2, porque este 2 pasa a dividirlo. ¿Ya?
Eso ocurre entre la rueda B y la rueda C, ¿no? Pero ahora, entre la rueda B y la rueda A, ¿qué se cumple? A ver, ¿quién me puede decir? A ver. Entre la rueda B y la rueda A, ¿qué se cumple? Entre la rueda B y la rueda A, ¿qué se cumple? ¿Qué dice ahí la teoría? Su ángulo de giro es el mismo. Exacto. El ángulo de giro es el mismo. O sea, aquí voy a colocar, ¿eh? El ángulo de giro de A es igual al ángulo de giro de B. Y el ángulo de giro de B lo acabamos de hallar, es 9 pi medios, ¿no? Y como ya sé el ángulo de giro de B, dice, me preguntan, ¿no? Aquí, calcula el número de vueltas que da la rueda, que da la polea A. ¿Cuántas vueltas da? Primero habría que hallar el, el- lo que ha, bueno, el número de vueltas, aquí está la respuesta en realidad, ¿no? Pero hay que escribirlo, o sea, una vuelta, ¿cuánto es en radianes? Es 2 pi, ¿sí o no? Y yo debería estar viendo ahí el ángulo de giro de la rueda A, que yo debería estar viendo una expresión múltiplo de 2 pi, ¿no? Entonces, eso es fácil, ¿no? Yo puedo agarrar hacer esto, ¿no? Al pi que está aquí lo multiplico por 2, y como acá ya está dividido entre 2, lo divido entre 4. ¿Sí? ¿Está bien? O sea, si acá yo saco mitad de nuevo, 12 entre 4, saco mitad, mitad, me va a quedar 9 pi medios nuevamente. ¿Pero por qué he hecho esta operación? Porque 2 pi, ¿qué me indica? Me indica vueltas, ¿sí? O sea, lo que yo estoy leyendo acá es que la rueda A, ¿cuántas vueltas está dando? 9 cuartos de vuelta. Eso es lo que está dando la vuelta, la rueda A, ¿no? 9 cuartos de vuelta. Y esta es la respuesta, ¿no? La letra A. Aquí más o menos va, o sea, es lo mismo que va a desarrollar aquí, ¿no? Dice, la longitud que recorre la rueda C es, ¿no? Lo que hemos hecho acá, aquí abajo, ¿no? 3 pi medio por 6, ahí simplifica, ¿no? Simplifica, ¿no? Y le queda esto 3 por 3 9 pi centímetros, ¿no? ¿Sí? Y esto lo va a comparar con la longitud de la rueda B, ¿no? Ahí todavía no lo está haciendo. La longitud de la que recorre la rueda B es igual a la longitud que recorre la rueda C, es lo que hemos dicho, ¿sí? Así que la rueda B recorre 9 pi, igual, igual que la rueda C. Pero ¿quién es la longitud recorrida por la rueda B? Es igual a su ángulo por el radio, que vale 2. Entonces, cuando tú reemplazas aquí por 9 pi, como este es 9 pi, entonces pasa a dividir y te queda que el ángulo vale 9 pi medios. Y ahí hace una pequeña regla de conversión. Si una vuelta es 2 pi, ¿cuántas vueltas serían 9 pi medios? Y ahí les sale lo que yo les estoy indicando, ¿no? X sería, ¿no? Esto por esto, entre esto, ¿no? Una vuelta por 9 pi medios sobre 2 pi. Y ahí los pi se van, ¿no? Y pi, 9 medios entre 2 me da 9 cuartos. O sea, me saldría 9 cuartos de vuelta. ¿Sí? ¿Todo claro ahí? ¿Alguna pregunta? Profesor, ¿me puede explicar cómo lo hizo para el 4? No lo había entendido eso muy bien. Para Perdón. que
¿Cuál? Ah, en la primera parte donde están 9 cuartos por pi radial. Ah, se refiere a esta parte que está aquí, la primera parte. O sea, lo que habíamos llegado con nuestro desarrollo era de que el ángulo de giro de A es igual al ángulo de giro de B. Pero como ya habíamos hallado que el ángulo de giro de B vale 9 pi medios, ya teníamos el ángulo de giro de A, ¿no? Pero, como dije, ¿no? Si yo no he utilizado esta regla de 3, también ustedes lo pueden utilizar, ¿no? Porque tienen el ángulo de giro de A que vale 9 pi medios, ¿no? Yo lo que he hecho es simplemente darle la forma, ¿no? De una vuelta. Como una vuelta es 2 pi, lo que he hecho es multiplicar por 2 y dividir entre 2 aquí, ¿no? Un artificio, ¿no? Muy conocido. Entonces, multiplico por 2 y divido entre 2, entonces sería 9, no entre 2, sino sería entre 4, multiplicado por 2 pi. Y como 2 pi es una vuelta, lo que tendría es 9 cuartos de vuelta. Ahora, si no se capta esto, entonces pueden hacer esto, que esta parte que está aquí, ¿no? Regla de 3. Una vuelta equivale a 2 pi. ¿Cuántas vueltas equivale a 9 pi medios? ¿Qué es esto? Y van a obtener lo mismo, ¿no? 9 cuartos de vuelta. De esa manera, ¿no? Y aquí la primera parte que está aquí corresponde a la teoría que dice que cuando dos ruedas están unidas por una faja, la longitud recorrida por la rueda B es igual a la longitud recorrida por la rueda C, ¿no? ¿Sí? ¿Es lo que me preguntabas? Sí, profesor, gracias. Ya. Bien, guarden para pasar al problema 7. Me faltan dos problemitas, 7 y 8, aparte de las claves. Voy a borrar esto en 3, 2, 1. Ahí está, más problemas de longitud de arco. ¿Qué hubiera pasado si no planteamos esta teoría? Claro, vamos a hacerlo rapidito porque nos queda poco tiempo también. Dice, en la gráfica se representa la construcción de una vía de pista. Los tramos de las pistas que se construyen de la vía tienen forma de trapecio circular. Halle el área de dicha vía si A o B, B o 1C y C o 2D son sectores circulares, OA o AO 160 metros, o C1 es igual a O1B y O1, O2 es igual a O2C en el ancho de vía, ¿no? Y el ancho de vía es de 6 metros. Ah, ya. Entonces, lo que está indicando aquí, miren, es que este ancho de vía, acá, este ancho mide 6 metros, ¿ya? Los tramos dicen, a ver, OA o AO, esto mide 160 metros, ¿ya? O1, O1, esta parte que está aquí, es igual a 1B. O sea, si OA valía 160, OA1 y O1AB valdría cada uno 80 y 80. ¿Sí? Y ahora, O1 o 2 es igual a O2C. O sea, como todo esto vale 80, esto valdría cada uno 40, 40. ¿Sí? Listo. Entonces, nos piden hallar, dice, las áreas, ¿ah? En el caso de esta área, podríamos hallar porque tenemos los radios, ¿no? Este radio, este radio lo puedo hallar, perdón, esta longitud lo puedo hallar, esta longitud también lo puedo hallar, y puedo hallar el área porque tendría, para este caso, para el E1 tendría 160 por el ángulo pi tercios, perdón, 30 grados, que es pi sextos radianes. Entonces, en realidad tenemos todos los datos, ¿eh? Eso también es pi sextos. Tenemos todo para hallar los trapecios que tenemos aquí, ¿no? L1, L2, vamos a llamar acá L3, L4, L5 y L6, ¿no? Todos esos datos se pueden
¿no? Ya se pueden obtener, ¿no? A partir de lo que estamos viendo en el gráfico. 30 es igual a pi sextos, ahí está, ¿no? S1, S2 y S3. Todo lo que coloqué igualito, ¿no? 40, ¿no? Todo igualito. Entonces, hallemos las áreas. S1, ¿qué va a ser? S1 va a ser esto que es L1. L1 es esto por esto. Recuerden, ¿ah? L1, aquí está colocando la fórmula, es L1 más L2 entre 2 multiplicado por esta longitud que vale 6. Así. Entonces, este L1 que está aquí es 160 por el radio, que es 30 grados, que es pi sextos. Por eso acá dice 160 pi sextos. Y este arco que está aquí, el ángulo por todo esto, que es 166, ¿no? 166 por pi sextos, ¿no? Y ahí salen estos dos, ¿no? Se suma y divide entre 2 por esto y ya tengo esta área. 163 pi metros cuadrados. Y lo mismo con S2 y con S3, ¿no? Con S2 sería este arco que sería el ángulo por 80, o sea, 80 por pi sextos. Y aquí este arco sería pi sextos por 80 más 6, o sea, 86. 86 por pi sextos. Y aquí lo mismo, ¿no? Este arco sería esto que vale 40 por pi sextos, o sea, 40 pi sextos. Y este arco sería 46 pi sextos, ¿no? Entonces, en el segundo caso sale 83 pi metros cuadrados. Y en el tercer caso sale 43 pi sextos. 43 pi metros cuadrados. Si sumamos las tres áreas, S1, S2 y S3, ¿sí? Repito, si sumamos las tres áreas, S1, S2 y S3, nos sale 289 pi metros cuadrados. Respuesta letra B. Respuesta letra B, ¿no? Sí, estamos en la hora. Vamos a mostrar el problema 8. Guarden, guarden. Guarden. Voy a borrar. 3, 2, 1. Borro, borro. Y el problema 8 también se parece a un problema donde se utilizó la velocidad, ¿no? También, ¿no? Con rapidez constante 45 kilómetros por hora, en una pista circular de 90 metros de diámetro, o sea, su radio vale 45. Nos piden hallar el ángulo central generado y la respuesta es la letra D. ¿Sí? No está complicado, más complicado de lo que hemos estado resolviendo. ¿Sí? ¿Lo revisan bien? Ahí está el problema 8. Guarden, guarden. Listo, borro en 3, 2, 1. Las claves: 1B, 2A, 3C, 4B, 5A, 6D y 7C. Listo, chicos, gracias. Las claves también, bueno, el chat no está activado, ¿no? Pero ahí están las claves, ¿ya? Apunten, apunten, repito. BAC, BADC. BAC, BADC. Listo, chicos. Listo, jóvenes. Nos vemos hasta la próxima clase. Gracias, profe. Buenas, buenas.